ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca en Teleempresas y Arauco. Renovables para una vida mejor. Estamos en una era digital donde ChatGPT y otros chatbots están muchas veces supliendo los vínculos humanos. ¿Por qué los jóvenes están quizás prefiriendo un vínculo virtual más que el real? Es una súper buena pregunta, Andrea, y es algo que nos tiene a nosotros súper preocupados también como especialistas, porque es lo que hemos estado viendo. De hecho, hemos tenido pacientes que han creado sus propios caracteres de inteligencia artificial y se han enamorado, porque la compañía que te genera es algo que simula de alguna manera como tu compañero perfecto y está creado para eso. ¿Cierto? Es como que te da la respuesta que tú quieres oír, está disponible 24/7 en el momento en que tú lo necesitas, no te juzga, no te critica, no se enoja contigo. Por lo tanto, fácilmente tú logras perder un poco este concepto de que es algo virtual, de que no es un ser humano el que está al otro lado de la pantalla respondiendo tus inquietudes o ayudándote en algo. Y es una herramienta que la utilizan mucho porque los salva de muchas cosas, ¿cierto? Me hace los resúmenes, me explica las materias. Entonces, es fácil que tú logres una conexión de mayor dependencia con estos chatbots, con estas herramientas digitales que después terminan como resultando indispensables. Y algo que está pasando ahora es que está generando mucha compañía. Y los adolescentes, sobre todo, que son una población mucho más vulnerable, está consiguiendo lo que necesita con respecto a la aprobación, con respecto al estar ahí 100% para ti, que no está logrando a lo mejor obtener de otros lugares. Pero estamos hablando de quién es la responsabilidad, de la sociedad que cambió la tecnología, o que la tecnología nos cambió a nosotros la forma de cómo nos relacionamos, porque finalmente esto no era así antes. En la época de nosotros o de nuestros papás era un relacionamiento totalmente en la calle, en los bares, en los restaurantes, en la vecindad, pero ahora la virtualidad cambió la forma en cómo nos relacionamos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de esta nueva sociedad? Es una responsabilidad de múltiples actores. Y aquí no vamos a encontrar a lo mejor un solo responsable, pero claramente la tecnología cambió la manera en que las personas nos estamos vinculando. Y cambió la manera que nos estamos vinculando de una forma que puede tener algunas ventajas, ¿cierto? Nosotros podemos acceder a través de este podcast a mucha gente, podemos comunicarnos con personas que están al otro lado del mundo, pero también genera bastante daño en relación a los vínculos. Los vínculos mucho más profundos se han ido perdiendo. El vínculo cara a cara, el poder conversar contigo acá de frente es distinto que a lo mejor lo que van a sentir las personas cuando escuchen o vean el podcast o nuestra conversación. Y eso es lo que se ha estado perdiendo en la sociedad. Y de alguna manera se ha superficializado el conectarme con un otro. Y se ha extendido. Es como yo ahora tengo 2.500 amigos. Es decir, ¿cuántos de esos 2.500 son realmente mis amigos? Pero eso le pasa más bien a la gente joven, porque ahora a la gente joven no le gusta hablar por teléfono, solo le gusta que le escriban, ni siquiera que le manden audios. La gente se conoce por Instagram, por TikTok, y están conectados con sus amigos online hasta las 2 de la mañana. ¿Eso es solo de esta nueva juventud? ¿O también está permeando a los adultos? Porque también los adultos mayores se están acompañando virtualmente por estos chatbots. Exactamente. Esto es algo que está afectando, influyendo en todas las generaciones, ¿ya? Lo vemos, los adultos mayores o las personas que han estado a lo mejor un poco más solas se acompañan bastante de estas tecnologías.
y finalmente se genera una sensación de falso acompañamiento y también pierden las ganas de hacer otras cosas, de vincularse. Es como estoy toda la tarde viendo reels, así como les pasa a los adolescentes, a los adultos mayores también les sucede. A nosotros también. Y a nosotros también. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos más actividades, ¿cierto? Pero como los adultos mayores están más confinados en sus hogares, terminan moviéndose mucho menos, es decir, el nivel de sedentarismo que estamos viendo en los adultos también ha aumentado mucho, en los jóvenes, en los niños igual. ¿Por qué? Porque estamos mucho más pegados en esto. Entonces es algo que está abarcando no solo a los adolescentes, sino que ha cambiado la manera en que nos estamos socializando la sociedad en general. Y tiene varias complicaciones y situaciones que son bien preocupantes. Bueno, muy bienvenidos a Tecnociencia, el podcast, este espacio de conversaciones de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Como cada martes, un estreno de un nuevo capítulo a las 5 en el YouTube de ADN, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN. Y hoy día estamos conversando con la doctora Caterina Sommer. Ella es psiquiatra de niños y de adolescentes y además publicó un libro que es muy importante que se llama El cerebro roto, la generación emergente. Y habla de este concepto que es el brain rot, que ha sido de alguna forma utilizado muchísimo en diferentes sectores, incluso del marketing. Doctora, usted hace una recopilación de toda la evidencia científica que hay en el mundo respecto a cómo nuestro cerebro está cambiando con el acceso a la tecnología, con el sobreuso de las pantallas, y recién lo mencionábamos. Y yo leía también en una publicación que ahora hay un patrón cerebral de las personas que están usando las pantallas de forma excesiva. ¿Cambió nuestro cerebro con el uso de las pantallas? Exactamente. Y ese es el objetivo. Con mi marido, también psiquiatra de niños y adolescentes, decidimos escribir este libro porque necesitamos que esta información llegue y abarque a la mayor cantidad de personas posible. Es una información que los papás necesitan para poder proteger a sus hijos, que los mismos adolescentes y los niños es necesario que entiendan y que los adultos también, si finalmente esto está generando cambios dentro de la neurobiología en distintos momentos de nuestra vida. ¿Ya? Y por supuesto hay personas y cerebros mucho más vulnerables a que este efecto de las pantallas sea mucho más nocivo que otras personas, pero es algo que estamos viendo y que la evidencia ya es suficiente. Y el trabajo que hicimos nosotros fue recopilar toda la información, toda la evidencia científica que existe a nivel mundial y traducirlo a un lenguaje mucho más sencillo para que todos lo puedan entender. ¿Ya? El lector más pequeño de nuestro libro tiene 8 años y lo entendió perfecto y las cosas que no entendía las anotaba, preguntaba y se genera también un espacio de conversación muy rico para poder entender lo que pasa con nuestro cerebro. Doctora, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos expuestos a el celular por muchas horas, los videojuegos, la televisión? ¿Tiene que ver con el tiempo que estamos frente a la pantalla o tiene que ver con el contenido que vemos en estas pantallas? Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el contenido y tiene que ver con la edad en la que nos expongamos a las pantallas. Es distinto que un preescolar, que un niño de 1 año, de 2 años sea expuesto a las pantallas a que un adulto o un adolescente donde ya tiene sus conexiones neuronales más o menos desarrolladas. Sabemos que el cerebro termina de desarrollarse después de los 25 años. ¿Ya? Por lo tanto, y el área que más tardíamente se desarrolla en nuestro cerebro es la corteza prefrontal. Y es un área del cerebro fundamental para todas las funciones cognitivas superiores, para control de impulsos, el que regula nuestras emociones, el que regula la manera en que nosotros también nos contactamos, nos vinculamos, es la corteza prefrontal y también es la responsable de todas nuestras funciones ejecutivas, de la concentración, de la memoria, de la planificación, de la organización. Y eso es lo último en desarrollarse y lo más preocupante, Andrea, es que es lo que más se altera con el uso de las pantallas, de los videojuegos, de las redes sociales y de la televisión también. ¿Hay alguna relación entre el aumento de diagnóstico de casos de trastorno de déficit atencional, de autismo u otras neurodivergencias con el acceso a las pantallas? Así es.
¿ya? Eso se ha visto y hay una correlación. El efecto que producen las pantallas, los videos cortos, los estímulos, muchos estímulos luminosos de sonido, cambiar de un contenido a otro en muy pocos segundos, te produce alteraciones en tu desarrollo de la corteza prefrontal. Por lo tanto, aumenta la capacidad de ser mucho más distráctil. Disminuye la capacidad de mantener una concentración más profunda y prolongada. La atención sostenida es algo que vemos que está siendo afectado. Y eso también se afecta en el tema de las relaciones sociales, de los vínculos, ¿ya? Porque hemos visto también que hay una disminución considerable en el desarrollo de la empatía. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar la empatía necesitamos vincularnos con un otro, ¿cierto? Esta conexión que es lo que se está perdiendo, el cara a cara, el mirarnos a los ojos. Los niños desarrollan la empatía, que es la capacidad de poder ponerse en el lugar de las otras personas, de entender lo que pasa. A la base de eso hay muchos procesos mentales que son complejos, pero que se van desarrollando en la interacción con un otro. Y esa interacción con un otro es lo que estamos perdiendo a edades súper tempranas. Vemos que los papás cada vez interactúan menos con sus hijos cara a cara, están todos detrás de una pantalla. Entonces hay ciertas neuronas, que son las neuronas en espejo, que son las que hacen que tú repitas una conducta, que se están conectando poco, que se están desarrollando poco, y que eso hace que la base sobre la que nosotros debemos construir nuestra empatía o habilidades sociales mucho más profundas está súper débil. Y por lo mismo, perdón André, y por lo mismo es que hemos visto más casos de TEA, de trastornos específicos del aprendizaje, pero que no son condiciones con las que se nace, sino que se están desarrollando. Y eso es producto a todas estas cosas que están afectando el neurodesarrollo. Claro, porque lo que usted decía, que como no uno tiene esa capacidad de atención, porque está todo el rato cambiando lo que se llama el sweep, ¿no? O sea, no te concentras en algo y eso también puede alterar el neurodesarrollo, pero ¿no solo los niños, también en los adolescentes y en los adultos? También en los adolescentes y en los adultos, absolutamente. Y en los adultos, lo que pasa después de ciertas etapas, debemos entender que el cerebro va cambiando en las distintas edades, ¿ya? Hay periodos críticos, que significa que son periodos súper de mucho cuidado y son muy vulnerables porque son periodos específicos de ciertas edades en las que se desarrollan o no algunas habilidades, ya que tiene relación con el desarrollo de ciertas áreas o puntos específicos de nuestro cerebro, conexiones neuronales que se hacen o no se hacen. Entonces, a ciertas edades es complejo que se produzcan estas intervenciones de los efectos que producen las pantallas, porque después hay, como decía, ciertas capacidades o habilidades que no se logran desarrollar en un 100% o que se desarrollan muy débilmente y que a veces no son tampoco 100% recuperables. Eso es lo que hemos estado viendo. O sea, eso es súper grave, porque si hablamos de que estamos en una ventana de edad, ¿no? Desde la niñez a la adolescencia, en que si no somos estrictos en la regulación o la limitación del acceso a las pantallas, vamos a tener niños que quizás no se formaron como debiesen haberse formado a nivel cognitivo y cerebral. Y ahí le quiero preguntar por lo que está pasando actualmente. O sea, estamos viendo que ahora en el Senado de Chile está avanzando el proyecto de ley que busca regular el uso de los celulares en las aulas. Vemos que Australia es el país pionero en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Estamos viendo que en Francia también se reguló en los colegios, en Estados Unidos en varios estados, en España. Mi pregunta es, ¿hay que prohibir el uso de las pantallas o hay que limitarlo? Ambas cosas, Andrea. Hay que prohibirlo, está claro que hay que prohibirlo a ciertas edades, ¿ya? Y en ese sentido, la Academia Española de Pediatría tiene y logró sacar unas recomendaciones con el tema de todo el mundo digital y los niños, que son súper buenas y que debiéramos acuñarlas y adoptarlas todos los países, porque a ciertas edades de verdad que hay que restringir. ¿Cuáles ¿Ya? edades? Todas las edades de 6 años para abajo, ¿ya? Las edades donde sabemos que el cerebro es donde está desarrollándose y generando conexiones a más alta velocidad, no podemos impedir eso, porque finalmente las pantallas
frenan esa alta velocidad con la que se generan las conexiones. Y sabemos, Andrea, que la inteligencia está dada por la cantidad de conexiones que nuestras neuronas hagan. Entonces, en un proceso en que nuestras neuronas tienen que hiperconectarse y que normalmente de forma natural lo hacen en una velocidad acelerada porque es parte del desarrollo, estemos enlenteciendo eso, estemos dificultando que esas neuronas se puedan conectar y estemos haciendo que los niños no alcancen o que las personas no logren desarrollar todo el potencial que pudiese tener. Y estamos viendo déficit, y déficit importantes que están afectando no solo el nivel cognitivo, no solo nuestra comprensión lectora, no solo la capacidad que tenemos de poder perseverar en ciertas actividades, porque si tú no logras tener una atención sostenida, imposible que te leas un libro. Es decir, me aburro de la tercera página y ya no resisto, no me concentro y tengo que hacer otra cosa, porque estamos generando cerebros que no logran sostener ni perseverar, ni habilidades que de verdad se necesitan. Doctora, además, yo lo vivo como mamá. Yo tengo un hijo de 8 y un hijo de 4 y le pasaba antes mucho el teléfono, sobre todo porque llegaba cansada, necesitaba descansar o porque quería trabajar y era como una forma de estar juntos, pero no estar juntos. Pero me di cuenta que cambiaron su comportamiento. Se ponían más irritables cuando les quitaba la pantalla, se ponían agresivos, no se concentraban y empezaron a buscar cosas escondidas de mí. Y me di cuenta a tiempo y tomé una decisión muy categórica que fue no dejarles ver pantallas de lunes a viernes y solo pasarles el Nintendo Switch o los videojuegos o el teléfono 1 hora el sábado y 1 hora el domingo. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Maravilloso. ¿Qué podemos hacer los papás? Porque los papás de verdad no son conscientes, porque como que lo más fácil es, ahí está el teléfono. Maravilloso, te felicito, Andrea, porque eso es lo que necesitamos. Y un poco el objetivo de lo que nosotros hemos estado haciendo durante estos últimos años es tratar de generar esa conciencia a través de la información. Muchas personas creen que es una exageración, que no sé, este movimiento antipantalla, antitecnología, pero la verdad es que no es una exageración. Nosotros lo hemos estado viendo en la clínica y de hecho nos movilizó no por otra cosa que no sea lo que nosotros estamos viendo en el día a día. Lo que los padres nos reportan, lo que vemos en los colegios. Y lo que hay que hacer es eso. Ojalá limitar lo más que se pueda, ¿ya? Y como decíamos, a ciertas edades, Andrea, tenemos que restringirlo. Doctora, bueno, acá en el libro, como estábamos viendo el cerebro roto y la generación emergente, una de las principales preguntas es ¿cuánto tiempo tienen que estar los hijos frente al teléfono y en el celular? Hablamos de prohibir. ¿Dónde hay que prohibirlo? ¿Dónde hay que limitarlo? ¿Y cuánto hay que limitarlo? ¿Qué nos puede decir entonces este libro? Pero ahora, sobre todo, ¿qué consejos nos da? Perfecto. A ver, ¿cuándo hay que restringirlo como con todos estos conocimientos y con lo que sabemos que produce? Tenemos que proteger así súper categóricamente los primeros años de vida, ¿ya? Y los primeros años de vida no estamos refiriendo solo a cuando son bebés o cuando son preescolares, es decir, ojalá hasta los 6 años no pantallas, ¿ya? Y eso incluye la tele. La televisión también ha cambiado la manera en que se construyen los programas infantiles. No es lo mismo que pasaba antes. Las secuencias por segundo de las imágenes son mucho más rápidas, los estímulos luminosos, son la música, las canciones, todo es mucho más acelerado y produce una hiperestimulación de tu cerebrito que impide, como hablábamos, la conexión o el desarrollo adecuado de ciertas áreas. Entonces, a esas edades, 0 pantallas. Algo que nos preguntan siempre es como, ¿a qué edad entregamos este aparato? ¿Cierto? Sí, exacto. Yo quería preguntar eso. ¿Cuándo pasó en el celular? Y de hecho, la otra vez veía un video de Robbie Williams que me llamó mucho la atención, el cantante, y me decía, yo a mis hijos no les voy a pasar el celular hasta después de los 18 años porque para mí es una droga. Y si yo soy consciente que para mí es una droga, no le voy a pasar drogas a mis hijos porque los amo. Maravilloso. Y eso es lo que dicen, y la gente lo puede ver, todos los desarrolladores de las plataformas, de los dispositivos electrónicos. Existe ese reportaje como súper bueno
Sí, el que lo han hecho en el fondo todos los CEO de las grandes compañías de tecnología. Exactamente, y al final termina no sé, el dilema de la red social. Sí, el social dilemma, sí. Bien. Y les hacen la misma pregunta, es decir, ya, ok, ¿a qué edad le vas a pasar tú un teléfono a tus hijos? Y dicen, no, mis hijos no. Mi hija tiene 15 años y no le he pasado el teléfono, no se lo voy a pasar hasta que sea mayor de 18. Bueno, de hecho, Mark Zuckerberg, que es el creador, ¿no?, de Facebook y que ahora tiene, ¿no?, Instagram, WhatsApp, él tiene a su hijo en una educación que es sin pantallas. Y también ha sucedido, los creadores de videojuegos dicen, los juegos que los niños no tienen que jugar son Roblox y Fortnite y GTA. Y son los videojuegos que más juegan que están en línea porque también ahí están los depredadores sexuales. Mi pregunta es, ¿qué hacen los videojuegos? ¿Qué hace el acceso a las redes sociales? Más allá de, como usted decía, el daño que puede generarnos a nivel cerebral, por además esta liberación de dopamina, que no es esta especie de droga que provoca adicción. Provoca adicción, pero también merma la autoestima. Hay una quizás forma de que estamos todo el rato dependiendo de eso para sentir una aprobación por parte del resto, ya sea en un juego en línea que te demanda tiempo o de alguien en redes sociales que te pone el like. Tal cual. Todo eso. Y es súper complejo porque, por ejemplo, hay ciertas etapas de la vida en que uno es más vulnerable a todo lo que tú mencionaste. Y la adolescencia es una etapa que es compleja ya de por sí. Y bueno, los videojuegos, las redes sociales, otras plataformas digitales generan adicción, por lo que tú estabas hablando, ¿cierto? Altos montos de dopamina que me hace sentir un placer que es como encender un fósforo, es momentáneo, ¿cierto? Es como una explosión de dopamina que me hace sentir bien y eso produce que tú te quedes pegado, produce adicción a eso y después lo buscas constantemente. Y la verdad es que es una competencia súper desleal en comparación a toda la dopamina que te pueden generar otras actividades cotidianas, porque los niveles de dopamina que generan, por ejemplo, los videojuegos, son al mismo nivel de las que generan las drogas de abuso. Es decir, estamos hablando de eso. Por eso es que el riesgo de generar adicción es muy alto. Pero la dopamina que te puede generar a lo mejor un abrazo, salir a andar en bicicleta, jugar a la pelota, es mucho menor. Por lo tanto, ahí está lo desleal de la competencia. Es que le preguntamos a los niños, ¿qué quieres? ¿Vamos a andar en bicicleta? ¿Salgamos al parque? No, prefiero quedarme jugando videojuegos. Ok, porque obvio, salir a andar en bicicleta me genera esto de dopamina, es decir, un placer, pero menor, y jugar videojuegos así. Los videojuegos están hechos y supervisados por neurocientíficos que saben efectivamente cuáles son las herramientas, cuáles son las cosas que tienen que meterle a un juego para que libere dopamina de manera intensa, en cantidades muy altas, y eso está todo manejado. ¿También hay que regular el acceso a los videojuegos? Absolutamente, Andrea, completamente. Es de las cosas más adictivas que hemos visto. Y lo complicado de eso es que cuando tú expones a un cerebrito a edades tan tempranas, a niveles tan altos de dopamina, hackeas este cerebro y haces que se desarrolle en el área más profunda del cerebro, está todo el circuito de la recompensa, que es como el área más primitiva del cerebro, y donde también están los centros que regulan las emociones. Por lo tanto, si tú expones a un niño con un cerebro en desarrollo a altas dosis de dopamina, generas un circuito de la recompensa hiperactivo que es propenso y tiene riesgo más adelante a generar otro tipo de adicciones, porque siempre está buscando un estímulo mucho más fuerte, mucho más potente, algo que te haga sentir intensidades que tú descubriste ya muy chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo cotidiano, todo lo más sano, el contacto con la naturaleza, el jugar, el hacer deporte, pierde gracia. Es como que te motiva poco a hacerlo porque estás entrenando, tu cerebro está entrenado para recibir estímulos mucho más intensos. Doctora, oye, esto todo que uno escucha como que de verdad asusta. Yo creo que ojalá todas las personas pudiesen ver
información y poner límites, como usted decía, porque ¿cómo limitas a tus hijos y a tus hijas a la tecnología en un mundo que es digitalizado, en un mundo donde sus pares están todo el tiempo con teléfono, que si él no lo usa, a lo mejor le pueden hacer bullying porque eres el raro, porque no te integras al grupo, porque no eres aceptado? Y en la adolescencia es súper importante esa aceptación. Lo veíamos en la serie de Netflix Adolescencia. Niños que muchas veces le hacen bullying en el colegio, que son no aislados, que no tienen el apoyo de los papás o que los papás confían en ellos y terminan metiéndose en este mundo virtual que termina perdiendo el control. Y vimos este caso, ¿no?, en la serie, que termina asesinando a una niña, pero también en la realidad vimos ahora un caso con ChatGPT, una familia americana que demandó al chatbot porque su hijo de 16 años se suicidó porque ChatGPT le dio ideas suicidas o no le dio como consejo. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto en un mundo digital donde los niños también son parte de esto en su proceso de aceptación? Sí, ese es un comentario súper frecuente que hacen muchos papás. De hecho, hay papás que no logran resistir un poco la presión de pensar que mi hijo va a ser el único que vamos a dejar fuera de esto, el único que no va a tener redes sociales a los 10 años, cuando en realidad todos se comunican, están hablando a través de Instagram. ¿Cómo yo voy a dejar a mi hijo fuera de eso? La verdad es que lo que hemos visto que las redes sociales no están creadas para menores, no les hace ningún bienestar. Son medios que generan mucha ansiedad, que generan mucha dependencia, que generan mucho aislamiento. Uno cree que sus hijos están súper conectados, pero en realidad no es así, ¿ya? Hay mucho ciberacoso, hay mucho ciberbullying, es decir, lo pasan mal los niños que a edades en que no están preparados se meten a este mundo de las redes sociales. Es un mundo duro para los adultos. Para nosotros es duro poder regular cuánto tiempo nosotros pasamos en pantalla. Para las personas que publican o los influencers también sufren y lo pasan mal cuando hay haters que les mandan mensajes todo el rato diciéndoles las cosas malas que ellos hacen y les afectan. Yo tengo pacientes influencers en mi consulta que la vida que ellos muestran es muy distinta a lo que ellos sienten en realidad. En mi caso, yo dejé de usar Twitter X por lo mismo. Tenía muchísimos seguidores, lo sigo teniendo, y sabe que hace 2 años no la uso porque no estaba dispuesta a enfrentar ese acoso negativo que terminaba mermando mi felicidad. O sea, uno dice, no, si a uno no le importa, pero es que es imposible o sea, que no te importa lo que diga el resto. Exactamente. Y eso en edades mucho menores, donde, como dices tú, la validación externa es tan importante, donde el autoestima no está tan desarrollado, donde tampoco hay un concepto como integrado de quién eres tú, golpea mucho más fuerte. Y lo que pasaba antes, por ejemplo, te molestaban en el colegio, no sé, te hacían algún comentario negativo. Tú llegabas a tu casa y descansabas de eso, porque la persona que te estaba hostigando la veías en clase, o era tu compañero, o en espacios limitados. Pero ahora tú te vas a tu casa y el hostigamiento continúa 24/7. No te salvas de eso ni siquiera los fines de semana. Hay casos de suicidio conocidos acá en Chile y en el mundo por eso. Exactamente. Entonces, es complejo que un niño entre a ese mundo cuando no tiene todas las herramientas para poder protegerse, y sabiendo que ya los adultos tampoco contamos con todas las herramientas para poder hacer que esto no nos genere algo incómodo, no nos genere algún daño. Doctora, hablando de ChatGPT, que ahora por este caso de suicidio en Estados Unidos decidió poner control parental a partir de octubre, hay un montón de aplicaciones también para control parental, para ver qué es lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales o en internet. ¿Sirven estos controles parentales? ¿Cuáles son los consejos para convivir en este mundo digital, pero estar mucho más alerta ante esta situación? Los controles parentales sirven hasta cierta edad. Lo que nosotros vemos es que los adolescentes son secos para saltarse los controles parentales y buscan la manera y la encuentran, porque la verdad es que no es tan complejo. Entonces los controles parentales sirven para edades más pequeñas, pero después son absolutamente evadibles, violables. Y
riesgoso de eso es que los padres sienten que sus hijos están protegidos, pero están falsamente protegidos porque el control parental es una de las primeras cosas que los niños aprenden A vulnerar. a vulnerar, a saltarse. Entonces, genera un riesgo, porque es como yo tengo todos los dispositivos con controles parentales y claro, nosotros lo vemos en la consulta y hablamos con nuestros pacientes y nos dicen, hey, hago esto y tengo tiempo ilimitado, me puedo meter a ciertas páginas, borro rastros, borro cosas, y no es complejo hacerlo. Entonces, los controles parentales nos dan una falsa sensación, es útil a ciertas edades, pero no hay que, no debe ser lo único que nosotros utilicemos para poder regular, para poder controlar. Por eso es que mientras más tarde entreguemos los accesos a esto, nos estamos salvándolos también de peligros que son difíciles. Entonces, No consideramos que sea bueno y no tenemos una postura tampoco como anti-tecnología, anti-pantallas, y eso es lo que estamos viviendo. Pero tenemos que conocer los riesgos, porque como dices tú, en algunas etapas hay que restringir, en otras etapas hay que controlar, hay que limitar, pero siempre hay que estar acompañando. No podemos dejar que los niños y los adolescentes, porque les regalé un teléfono, ellos solos vayan de alguna manera a controlarse, a decidir cuánto tiempo, qué es lo que veo, dónde estoy, porque necesitan el acompañamiento constante de los papás. solo para cerrar, ha sido súper interesante esta conversación. ¿Hacia dónde vamos a ir con todo este tema tecnológico, con la irrupción cada vez más masiva de las redes sociales, con la mayor oferta de contenido, de videojuegos, de películas? ¿Qué va a pasar con nuestros niños y jóvenes si no tomamos una decisión ahora? Porque además la inteligencia artificial avanza demasiado rápido. Avanza súper rápido, Andrea. Yo creo que nosotros tenemos una visión optimista de lo que podemos hacer si es que ponemos freno a lo que está pasando, ¿ya? Si dejamos que esto continúe así como lo que estamos viendo, no estamos viendo cosas buenas. El futuro no se ve para nada promisorio si no tomamos cartas en el asunto. Y cartas en el asunto es lo que ha estado pasando, es decir, los países que regulen. Nos hizo tan felices la noticia de que el Senado había aprobado con unanimidad de votos, es decir, ya no hay senadores o diputados que cuestionen que esto es una exageración, pero un par de años atrás sí había gente que tiraba abajo la posibilidad de sacar los teléfonos de los colegios, encontraba que era una exageración, pero ahora ya no hay nadie que te diga esto lo tenemos que seguir manteniendo porque es súper bueno. Es decir, no. Entonces, hemos ido avanzando en generar conciencia, en informar. Y ahora lo que hay que hacer es que se tomen cartas en el asunto, que se regule, pero necesitamos que todos los actores participen, porque nosotros vamos a colegios a dar charlas, damos charlas a los papás, con los adolescentes, hemos estado hablando con las personas del gobierno también, y lo que a veces nos sucede es que todos se van tirando la pelota. Es como que no, los papás no podemos hacer nada porque el colegio es el que tiene que generar las reglas. El colegio no puede hacer nada si es que no salen leyes que... Entonces es como, lo tenemos que hacer todo. Esto es algo que no vamos a generar cambios si no actuamos como una comunidad donde todos nos apoyemos en el fin de cuidar el neurodesarrollo. Doctora, le quiero agradecer. Además, bueno, dejamos invitado a que la gente conozca este libro, lo lea El cerebro roto y la generación emergente, de la doctora Caterina Sommer y también el doctor Elías Sarab, psiquiatras de niños y adolescentes. Gracias hoy día por estar con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Yo creo que quedamos de verdad súper informados y con una gran alerta de lo que tenemos que hacer con nuestros niños y adolescentes. Y doctora, antes de despedirme, quería darle este regalito de Entel Empresas para también agradecerle por estar acá en nuestro programa. Gracias, Andrea. Y agradecerte a ti. Y la verdad es que siempre nos falta tiempo. Hay mucho por hablar. Hay mucho por hablar. Yo creo que hay muchas preguntas también que formulaste que no alcanzamos a tocar. Y te doy las gracias por este espacio. ¿Ya? Pero la gente la puede seguir también en las redes sociales. Ustedes tienen un podcast de salud. De salud mental, exactamente. Ahí vamos a estar publicando todo eso para que sigan a la doctora Caterina Sommer, también al doctor Elías Sarab. Gracias hoy día por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast. Estamos en todas las plataformas digitales de ADN, en YouTube,
YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, hablando de redes sociales, pero esto es contenido positivo para educarnos todos. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Cada martes a las 5, un nuevo estreno de Tecnociencia, el podcast. Que estén muy bien, chao. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac, más socios que nunca en Teleempresas y Arauco, renovables para una vida mejor.